Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. En esta noche vamos a hablar del análisis y propuesta de solución para el caso de corrupción Richard Swing en el Perú desde una perspectiva legal y moral. Mi nombre es Diana Castro Litano y hoy les voy a hacer una parte introductoria. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en la investigación y análisis del caso de Richard y se promete abordar tanto las cuestiones éticas y jurídicas desde una perspectiva fundamentada en las enseñanzas, destacando así los pensamientos filosóficos y éticos de Sócrates, Platón, Aristóteles, así como las teorías del contractualismo social, Hobbes, Locke y Rousseau, y los principios éticos de Kant. El objetivo que va a ser es de proporcionar una evaluación comprensiva, en este caso de corrupción política en el Perú. Se utilizarán estas perspectivas con la finalidad de dar un marco sólido para poder comprender la naturaleza de la corrupción en la política y sus implicaciones en los términos de justicia, moralidad y la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Asimismo, vamos a describir cuáles son los hechos. Los hechos es de que la Fiscalía sostiene que Richard Cisneros Carvadillos habría mantenido contactos previos con los funcionarios públicos con el propósito de obtener ventajas en las contrataciones del Ministerio de Cultura. Esto se ha dado entre el año 2018 al 2020. Supuestamente había utilizado la cercanía que tenía con el exmandatario Martín Vizcarra para influir en la obtención del empleo en el Estado, y se habría recomendado su contratación a través de la Secretaría General de Despacho Presidencial, participando la señora Miriam Morales Córdoba. Asimismo, habrían otros resultados de una serie de irregularidades en las contrataciones que causaron daño al Estado. También, ¿cuáles son los antecedentes procesales? Pues acá hablamos que se originó el 20 de mayo en el 2020, cuando la Fiscalía abrió diligencias preliminares por presuntos delitos contra la administración pública. Con el tiempo se fueron ampliando los hechos investigadores y concluyeron pues que habían más personas o más funcionarios que fueron involucrados, no solamente el presidente Vizcarra, sino también habían visitas, solicitaron medidas cautelares, la detención preliminar y la prisión preventiva para todos los involucrados de este caso. Le doy pase a mi compañero Julio. Muchas gracias, compañera. Mi nombre es Julio Cutipa y continuando con el análisis jurídico penal. En este caso, los implicados son varios investigados por la presunta participación en delitos contra la administración pública. Uno de ellos es Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, en la investigación como cómplice de la presunta comisión del delito de colusión agravada, alternativamente negociación compatible. Enseguida también está la señora Miriam Morales Córdoba, que también es investigada como cómplice en su rol de Secretaría General y Despacho Presidencial. Ya continuando también con Oscar Vázquez Segarra, también es investigado como cómplice eh, con- de colusión agravada, ¿no? De negociación compatible. Este, a ver, el análisis jurídico penal es centrado en el delito de colusión agravada. También se habla de bien jurídico protegido, viene a ser los recursos públicos, y el contexto típico viene a ser la modalidad, ¿no? De contratación directa eh, con los bienes, ¿no? Del Estado en el año 2018 y en el año 2020. También viendo el sujeto activo, vendrían a ser los investigados. Gracias y doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, docente. Mi nombre es Mariluz Vanessa Guamaní Gaspar. Yo les voy a hablar sobre el análisis de la perspectiva de su filosófica y jurídica. Su enfoque filosófico influyó en el desarrollo de la ética occidental y enfatizó la importancia de la sabiduría y la autorreflexión en la búsqueda de una vida moralmente virtuosa. El otro tema es sobre la democracia como política corrupta, el buen gobernante, a partir de la teoría de las ideas de Platón. Según Platón, fue un estado ideal, es aquel
en el que cada individuo desempeña la función para la que es más apto y donde la armonía y la virtud prevalecen aplicando esta perspectiva. Al caso de Richard Swing, se podría argumentar que la corrupción se manifiesta cuando los actores políticos, incluidos al expresidente y los ministros de cultura involucrados. Contribuciones de Aristóteles y a la ética y a su enfoque en la virtud ética y la justicia en la política. Aristóteles defendió la idea de que la virtud es el camino hacia la vida, buena y moral. Según él, la virtud es ética, es el término medio entre los extremos de los vicios y se logra a través de la práctica constante y la moderación. A continuación, donde pasa mi siguiente compañera. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Olga Chugnas Cahuana. Yo les voy a hablar sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción de Hobbes, Locke y Rousseau. La teoría del contractualismo social propone que el Estado surge a partir de un acuerdo o pacto entre los individuos para explicar su origen y naturaleza. A partir de un acuerdo, podría alegar que si las acciones de funcionarios gubernamentales y Richard Swing implicaron prácticas indebidas o corruptas en los contratos, esto podría ser interpretado como una transgresión al pacto social. Corrupción política como ruptura del contrato social y la confianza pública. Según la perspectiva del contrato social formulada por pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau, la legitimidad del gobierno radica en el acuerdo voluntario de los gobernantes. En este acuerdo, estos renuncian a ciertas libertades y derechos personales a cambio de la protección y el bienestar que el gobierno les brinda. Siguiente diapositiva. El análisis de las acciones en el caso de Richard Swing desde la perspectiva de los principios éticos de Kant. Kant sostiene que una acción es éticamente válida solo si su principio, es decir, la base de la acción, puede ser aplicado de manera universal, es decir, si todos podrían actuar de la misma manera en circunstancias similares, sin que surjan contradicciones. En el caso de Richard Swing, en primera instancia, debemos analizar si las acciones de los implicados podrían convertirse en una norma universal sin dar lugar a contradicciones. Gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias, compañera. En este caso voy a hablar de resoluciones del caso. Mi nombre es Javier Carrasco Salazar y de esta manera voy a exponer. La resolución del caso de Richard Swing depende de la última instancia de la decisión acciones tomadas por las autoridades judiciales y fiscales encargadas de investigación en el proceso legal. 2. Toda la información se basa en la investigación, testimonio, respalda la existencia de posible delito. ¿Podría pasar a la siguiente, por favor, compañero? Ok, gracias. Entonces, hablamos, la resolución final del caso dependerá de la resolución de la prueba de los argumentos legales, parte de los tribunales de autoridades judiciales. 4. Es fundamental el proceso sea transparente y justo y siga debido proceso para garantizar la llegada a una solución de justa efectivamente. Pasamos a la otra diapositiva. Por favor. La reflexión crítica. El caso de Richard Swing pone en manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de nuevas cuentas de manejo de los recursos públicos. Ok, compañera, gracias. Paso a la siguiente, compañera. Bien, con respecto a la conclusión, el análisis filosófico de Richard Swing subraya pues la importancia de abordar la corrupción en la política peruana de las perspectivas éticas y jurídicas. Dichas enseñanzas de los filósofos pues resaltan la necesidad de actuar de acuerdo con los principios morales y legales, lo que cuestiona la conducta de los actores involucrados en el caso. Muchas gracias.